preguntitas interesantes. Mezclando lo que está sucediendo hasta ahora en Ucrania, que se dice ya empezaron ataques rusos. Monseñor, y ya que Sí, estamos en el señor. cartel paranormal y Dios y todo esto, de empezar una guerra y como las guerras que ya se han vivido en la historia de la humanidad, ¿qué pasa ahí con Dios? Dios es un simple espectador y deja que el hombre se ataque entre ciudades, entre países y hayan miles de muertos inocentes. Dios permite esto, es una limpieza que hay en el mundo y Dios lo otorga, es obra del diablo cuando hay una guerra y le gana la partida a Dios y por eso inicia una guerra. En este momento que está pasando esto y mezclándolo con el Padre y con Dios que estaba aquí presente, Padre, ¿usted qué opina ahí? ¿Dónde está Dios en el momento de una guerra? Así hablemos de la Segunda Guerra Mundial, allá Alemania, Rusia, o lo que está empezando a pasar. Dios da el visto bueno y dice que empiece la guerra. Hay gente que dice una hoja de un árbol no se mueve sin que Dios lo permita. Cuando empieza una guerra o empiezan bombardeos, Dios está permitiendo esto y está con el diablo desde allá arriba viendo esto. ¿Qué opina usted? No, Danielito, bueno, es muy respetable cada visión y cada racionamiento sobre estos fenómenos que ocurren en el mundo. Bueno, vamos a meternos en la guerra entonces. Desde el año pasado yo vengo teniendo sueños, visiones, los he comunicado en redes. Ahorita voy a sacar un compendio de las predicciones mes a mes que he hablado sobre la guerra. Yo les dije que se iba a venir una guerra y varias guerras y después de estas guerras va a ser la tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Esto, como dijo Danielito, ojalá se detenga. Hemos estado orando todos estos meses, desde enero, bueno, desde el año pasado, desde junio del año pasado, yo vengo hablando del tema. Venimos orando, pidiéndole al Señor que toque el corazón a lo que llamamos nosotros los señores de la guerra. Dios da libertad al ser humano y al ser humano es el que decide qué es lo que quiere hacer. Muchas guerras y muchas pandemias y muchas circunstancias ocurren por la soberbia del ser humano, por los intereses económicos del ser humano. Aquí se están viviendo intereses políticos, intereses económicos y de expansión de varios proyectos globalistas, que esto sería muy largo para entrar a debatirlo y hablarlo. Entonces, no es que el demonio gana, pero sí él está inmerso en eso y hay intereses. El demonio, ¿cuál es el interés? Que el ser humano sufra. Es una retaliación para hacer sufrir a Dios, porque Él nos ama. Pero depende también del ser humano si se deja llevar por esa medida. Danielito decía, ojalá no se dé. Esto ya no tiene vuelta atrás, Danielito. Ahorita con todo lo que está sucediendo y hoy le dijo, desde anoche le dijo el presidente Putin que saliera de Kiev toda la planta de la embajada. Cuando ocurre eso es cuando ya la cosa ya no tiene remedio. Estos días estamos orando para que la cosa se calmara, para que se diera, pero desde el año pasado y en estos días y en estos meses hemos hablado, los que me siguen, de que se va a dar la guerra y la guerra se va a dar. Ahora, de que se dé una tercera guerra mundial en este momento, no. ¿Por qué? Porque la OTAN y Europa dependen mucho de todo lo que está sucediendo ahorita y lo que está sucediendo con Putin. Putin se va a quedar con Ucrania, eso sí lo tenemos que tener claro. Eso es un proyecto que él ya llevaba hace mucho tiempo y que también Ucrania tiene ahí sus intereses, y Europa y Estados Unidos y Biden también tenían sus intereses ahí. Y las guerras no son porque sí. Por eso Dios permite que se den esas ciertas circunstancias para la humanidad. Ahora, la muerte es una realidad que todo ser humano tiene que vivir, sea que la pandemia nos lleve, sea que salgamos y haya un accidente o en la casa tengamos un accidente o tengamos un paro cardíaco o haya guerra. Obviamente nadie quiere guerra, pero los hombres de la guerra tienen disponible eso ya desde hace rato, porque hay mucho dinero y hay muchas armas y hay mucha cosa ahí metida. Dios permite, deja ahí para que el ser humano mire cómo soluciona sus problemas. Él ayuda, Él nos colabora,
esto vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Colombia también se va a ver afectada y eso se los he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque tenemos a unos vecinos maravillosos y por ahí también vamos a tener dificultades. Y esto va a haber más dificultades, eso lo hablamos de que iban a haber dificultades, la mega superinflación, la cuestión de los barcos en el mar y tanta cosa, la pandemia y todo junto, las diferentes pandemias hacen de que el ser humano también vuelva en sí y diga, bueno, nosotros debemos de ser más espirituales, nosotros hay que tener un cambio. Yo lo decía meses atrás, el ser humano después de estas cosas tan terribles va a tener un cambio muy positivo, el ser humano se va a reinventar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que el ser humano cambie desde los más poderosos hasta los más pequeños. Por eso también los fenómenos naturales, porque el ser humano tiene que entrar en una etapa donde la economía, la justicia, la organización de los países, la cuestión fronteriza, la cuestión de migración, que yo les dije que iban a haber problemas graves con inmigración, la ética, la moral, que hay que trabajarla mucho, lo que son el cambio climático. Todo eso tiene que empezar a cambiar y esto es preludio para algo mejor que va a llegar en el futuro, porque el ser humano tendrá que cambiar. No ha cambiado a las buenas, tendrá que cambiar a las malas. Cada uno puede sacar su conclusión, cada uno puede hacer su análisis, pero es una cuestión que nosotros tenemos que analizar y ver por qué ocurren las cosas. Las cosas no ocurren porque sí. Plagas, pandemia, pandemia económica, pandemia de la escasez que hemos hablado, ahorita las guerras, todo eso viene organizado desde antes. Ahora, nosotros debemos de orar, pedirle mucho al Señor y todo lo que está sucediendo llegará a que los gobiernos, el ser humano, todos nosotros empecemos un cambio que tiene que proyectarse a lo económico, a lo social, a lo espiritual, a lo personal, a lo familiar, a lo estatal, a las leyes, al mercado, a las finanzas. Les dije, bueno, no vamos a hablar más de lo que dije porque si no nunca terminamos y tenemos que hablar más de cosas más interesantes. Monseñor Andrés Tirado hasta ahora nos acompaña.